Y entonces quisiera ir a lo siguiente. Tal vez un poco ahí... ¿Cómo es que... ¿Cómo, digamos, de su experiencia, lo que ella ya le haya contado, lo que sabes, cómo es que ella tiene ese, pues está en la UCR, pues es una chica con un futuro prometedor? Sin duda. ¿Cómo tiene un contacto con un grupo como la familia? Y también se nos puede decir, pues, como que era la familia, ¿verdad? Sí. Y también en el contexto en que estaba Costa Rica en ese momento. Bueno, Costa Rica estaba en pleno cuatrienio de Rodrigo Carazo, que ganó en el 78 con el 50.5 de los votos, venciendo a Luis Alberto Monge, que sacó el 43.8. Le metió 50,000 y pico votos de distancia, que para esa época no era una paliza, pero era un triunfo claro. Es mucho menos paliza de lo que la gente cree. No fue para tanto. Y bueno, atención, venía de caer Somoza, ¿verdad? Sí. Venía de caer Somoza, que se fue de Nicaragua en un avión en medio de la noche, saqueó todo lo que puso las arcas del Estado, saqueó hasta el último 5 que pudo y alzó todo ese dinero y se fue con su familia cercana de Nicaragua. La caída de Somoza generó enormes ondas de repercusión aquí en Costa Rica. Le dio combustible a los grupos de extrema izquierda, ¿verdad? Les dio combustible, los hizo creer de nuevo en la entelequia de una dictadura del proletariado. Si existe todavía con casos tan grotescos como el carretonero de Maduro o el tiranuelo de Bukele. No. Imagínense en esa época, ¿verdad? Entonces, sí, era un momento muy sensible. El país estaba en la peor crisis económica que ha atravesado en toda su vida. El dólar, que durante décadas estuvo a 8.6, se disparó, llegó a estar a 140 colones el dólar. A ese nivel llegó a estar, 140. Nos empobrecimos, dividamos 140 entre 8.60 y ese es el nivel de nuestro empobrecimiento. Había había un pánico colectivo, había miedo en la ciudadanía costarricense. Años muy oscuros. Viviana, cosas de la vida, y su familia apoyaron muy enérgicamente la gestión de don Rodrigo Carazo. Como candidato lo apoyaron mucho. Vivianita era de las que iba por típico, como toda activista, y ella lo era por excelencia, iba por las puertas tocando para dar, repartiendo todo, volantes, banderas, contando cuántos había en su cuadra y en la otra. No, Vivianita, que no podía votar todavía, por supuesto, porque imagínense ustedes, en 1978 Vivianita tendría 15 años. Ahí no votamos nadie. Yo voté por primera vez en el 82 y Viviana hubiera votado en el 82. Entonces, sí, Viviana fue muy entusiasta con lo de Rodrigo Carazo, pero cuando vio la debacle, se retractó y cambió completamente de parecer. Es que Carazo fue una decepción profundísima para todos quienes militaron. Veníamos de 8 años de Liberación Nacional, el gobierno de José Figueres, el de Daniel Oduber. Liberación se había hecho una fama de casos de megacorrupción. No voy a entrar a eso porque no estoy suficientemente bien documentado, pero todos lo sabemos, las cosas fundamentales. Para no ir más lejos, el caso Vesco. Bueno, en todo caso, volvemos a 1978, 79. En el 79 salimos del Liceo Franco Costarricense, Vivianita y yo. En el 80 entramos a la U. Las ciudades... Disculpe, ¿qué entró a estudiar Viviana? Sociología. Yeah. ¿Y usted? Yo empecé a estudiar música. Como yo soy pianista y escritor. Debí haberlo hecho al principio, pero eso no importa. Soy pianista y escritor. Si fueron años sombríos, años ominosos, me gustaría como poderlos montar en la máquina del tiempo de H.G. Wells, ciencia ficción, y devolverlos a ese lugar.
Recuerdo una vez salir del cine de la Sala Garbo con Viviana, era un domingo, ya tarde en la noche, caminamos hasta el Parque Central, no se veía nadie, la gente no salía en las noches, no quería gastar plata, empezaron a proliferar patrullas, vos veías patrullas y agentes de seguridad casi por todo lado, algo fermentaba en la vida social de Costa Rica que era totalmente atípico de la Costa Rica que conocemos. No había vida nocturna, no había jóvenes en casinos, en bares, en cantinas, en lo que sea. No, era... No te voy a decir que había un toque de queda, porque no había, no existía. Nunca hemos... Lo tuvimos con Tinoco. Hoy en día no tenemos toque de queda, pero la gente estaba asustada. Había un miedo en el ambiente. Había una generación, Viviana fue hija de una generación de jóvenes, por alguna razón u otra, sin duda, la educación, en el franco costarricense, los dos fuimos objeto de una educación excelsa. El franco tiene un rol enorme en todo esto. El franco nos enseñaba a leer críticamente, a leer analíticamente. Había lo que se llamaba comentario de texto compuesto, donde te ponían un texto de Voltaire y tenías que justificar y explicar por qué no estabas de acuerdo con Voltaire. O sí, porque te parecía magnífico, pero tenías que argumentar. Esa es la palabra. Tenías que argumentar. Polemizar si fuera del caso. Y ese fue un rubro que el franco enfatizó mucho. Viviana es completamente hija de eso, es producto de eso, de ese tipo de educación. La lectura crítica. Y la lectura, es que hoy en día Costa Rica no lee. No. Ya la gente no lee. Y como no lee, ya no sabe escribir. Y como ni lee ni escribe, no sabe hablar. Y como ni lee, escribe ni sabe hablar, ya no sabe pensar tampoco. Porque resulta que para pensar hay que tener palabras. Se piensa desde las palabras. Las palabras son la materia prima que usamos para pensar. Exagerando un poco las cosas, yo diría incluso que las palabras nos piensan a menudo, lo cual no es bueno, ¿verdad? Pero a menudo, ¿verdad? Entonces, sí, Viviana armada con un arsenal retórico, argumentativo, y era muy buena polemista en la clase. Cuando se armaba alguna polémica, algún debate por algo, era muy buena. Yo leo por todo lado que... Muy buena argumentadora. Todas las personas que hablan de ella, todas mencionan que era muy inteligente. Mira, de las personas más con inteligencia que he conocido en mi vida. Mira, sin el franco, cuando el franco quedaba en la Casa de los Leones, en los recreos, yo lo que hacía era irme a comprarme un confitillo y le dábamos vuelta caminando al franco. Los dos caminando, dándole vueltas. Y Viviana me hablaba del embargo petrolero árabe. Y me hablaba de la situación israelí-palestina. Me hablaba de lo que había pasado en el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Me hablaba de las relaciones Cuba-Estados Unidos, de la crisis de los misiles. Y yo era un chiquillo, nerdo. Los dos éramos nerdos. Viviana era mucho más adaptada que yo. Viviana era socialmente mucho más funcional que yo. Es decir, igual disertaba sobre esos temas, pero en la siguiente fiesta la veías bailando y muerta de risa. Era una muchacha desinhibida, muy social, muy sociable. Yo no, yo era más nerdo y más entelerido, más inhibido y más tímido. Pero yo daba esas vueltas y yo le hablaba ya de Beethoven o de Víctor Hugo, de Julio Verne o de Schumann. Y ella le divertía mucho eso. Pero ella me hablaba de cosas sobre las que yo no tenía la menor idea. Yo era un ciudadano, yo era un mocoso socialmente inconsciente, no tenía sensibilidad social o política. No. Estaba en la política. Estaba metido metida en las 88 teclas negras y blancas de mi piano. Sí. Acuérdense que yo soy hemofílico y lo fui siempre. Entonces yo no podía jugar fútbol, ni baloncesto, ni correr, ni a bicicleta, ni patines, ni subirse a un árbol, ni brincarme una acera, ni siquiera montarme a caballo en los leones de cerámica que estaban a la frente del... Cuando me fueron a matricular, yo creo que mi mamá me llevaba de la mano y me iban a matricular, y mi mamá vio esos leones y me vio la carita a mí, viéndolos con ojos de gatito golosito mirando su quesito, y me dice, ¡ni se le ocurra!
Ni se le ocurre. Yo sé lo que está pensando. Usted no se va a montar en esos leones. Usted se cae y se muere. No quiero imaginarme. Deje que se monte todo el colegio. Usted no se monta ahí. Necesito que me lo prometa. Sí, yo prometo, mamá. Tan pronto dio la vuelta mi mamá, me encaramé en los leones. No me caí por dicha nunca. ¿Y cómo? Porque, a ver, que voy a tocar un temilla, tal vez. Viviana, cuando todo esto sucede, Viviana tenía un novio. Sí. ¿Usted lo conoció? Nunca. No conocí al novio. Y era parte del Él grupo pudo de la haber sido, familia, o sea, ¿o no? porque es que, como le digo, a mí lo que me genera Tuvo muchísima curiosidad es... uno que no lo era en lo absoluto. Y que al día de hoy sigue llegando a la casa de vez en cuando. Con gran melancolía y con gran fidelidad a su recuerdo. Ese no lo conocí. Nunca le conocí compañero erótico a Viviana. Y mi relación con Viviana fue tan sólida y tan bella justamente gracias a que nunca se erotizó. Nunca nos gustamos uno a otro en ese sentido. Si eso hubiera sucedido, la relación colapsa. Sí. Si hubiéramos sido novios y no hubieran dado muchos besos y toqueteos o quién sabe qué, pero eso se hubiera caído y no hubiera quedado en buena forma. Las relaciones nunca terminan en buenos términos, ¿verdad? Pero por dicha, creo que los dos tuvimos la lucidez de no darle ese giro a nuestra relación. ¿Y usted notó cuando ella empezó a juntarse con esa gente? Sí, pero no sabía realmente la magnitud, no sabía hasta dónde estaba hundida en aquello. Y estos muchachos que forman la familia, ¿verdad? Que dice ya lo llamaron. Ellos no estaban en la UCR, ¿o sí? Sí, estaban en la UCR. Ellos estudiaban ahí. Sí. Ya habían ellos, la familia ya había perpetrado actos de terrorismo. A ver, le pusieron una bomba a un bus donde iba un montón de Marines de Estados Unidos. Y la bomba le produjo la amputación de una pierna a uno de ellos. No fue lo espectacular que ellos querían, pero bueno, le significó una pierna de palo a un ser humano. ¿Y eso de qué año hablamos? Hay antitos del 80, por ahí. Sí, 80, 81 más bien. Sí, pues, le pusieron una bomba a la embajada de Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras estaba acogiendo demasiados buques de guerra americanos que estaban parqueados, iba a decir, habían arrojado el ancla sobre las costas de Honduras. Entonces, en protesta, le pusieron una bomba a la embajada de Honduras. No murió nadie, por dicha. Le habían puesto le habían quitado la cabeza al pobre, la estatua de John F. Kennedy que está en el parque de San Pedro frente a la iglesia de San Pedro a la salida de la EBU. De hecho, ahí curiosamente, hace unos años habían puesto una placa. Sí, se puso una placa. Gallardo. Aquí murió Viviana Gallardo, asesinada y de manera impune, nunca juzgada. Voy a decirlo en mi bemol mayor, en compás de 4x4 y fortísimo. El asesinato de Viviana Gallardo es absolutamente un asesinato de Estado. Claro. Es un asesinato de Estado. No es un desvarío de un loco que se llamaba el Cabo Bolaños, que pensó en sus amigos muertos y le dio un ataque de solidaridad y de pronto metió su AK-47 y desencerrajó 17 tiros entre la celda, 13 de los cuales fueron a dar al cuerpo de Viviana. No, el Cabo Bolaños fue una pieza usada. Usada por otras fuerzas. Esto fue concertado, tramado maquiavélicamente desde instancias muy altas de seguridad, instancias que podrían llegar tan alto como, Luis, la CIA.